Jamás imaginamos escuchar esto de su propia boca. Un silencio que duró décadas, un peso que lo consumía noche tras noche, en esos cuartos de hotel donde la soledad se volvía su peor enemiga. Hoy, a sus 62 años, el gran campeón, el hombre que llenó estadios y que se convirtió en el héroe de millones, decidió romper el silencio y confesar una verdad que podría destrozar la imagen que tantos tenían de él. Julio César Chávez, el ídolo indiscutible del boxeo mexicano, el guerrero que parecía invencible sobre el ring, acaba de revelar un secreto tan oscuro como doloroso, una verdad que, según sus propias palabras, lo perseguía como un fantasma cada madrugada. ¿Quién podría imaginar que detrás de esas sonrisas frente a las cámaras, de esos guantes levantados con orgullo y de esos títulos mundiales, se escondía un hombre atormentado, quebrado por dentro? ¿Cuántas veces gritó por ayuda en silencio, mientras el público le aplaudía sin saber que su alma estaba hecha pedazos? Hoy, en un encuentro íntimo y cargado de lágrimas, Chávez se sinceró como nunca antes, hablando no solo de sus caídas en el alcohol y las drogas, sino de algo mucho más profundo, una confesión que involucra a su propio hijo, Julio César Chávez Jr., y que podría cambiar para siempre la percepción de la familia Chávez. El dolor de un padre que siente que falló, que no supo proteger a su hijo de los demonios que él mismo enfrentó. El llanto de un hombre que reconoce sus errores y que ahora, al borde de sus fuerzas, se atreve a mirar al mundo y decir, sí, me equivoqué. Y mi hijo pagó el precio. El campeón, ese gladiador que parecía de hierro, se derrumba frente a nosotros, mostrándonos que, más allá de los títulos y los millones, siempre fue un hombre frágil, con miedos, culpas y remordimientos que lo consumen por dentro. Esta confesión no solo sacude al mundo del boxeo, sino también a toda una nación que lo veneró como un dios. Pero, ¿qué lo llevó a hablar ahora? ¿Por qué decidir abrir esta herida en el ocaso de su vida? Dicen que el tiempo todo lo cura, pero para Chávez, el tiempo solo fue acumulando más y más peso sobre su espalda. Hoy, por fin, decide quitárselo. Prepárate para escuchar las palabras más crudas, más desgarradoras y más humanas que este hombre haya pronunciado jamás. Porque detrás de cada golpe, cada nocaut y cada victoria, siempre hubo un hombre herido, un padre desesperado y un corazón al borde del colapso. Si alguna vez admiraste a Julio César Chávez, este es el momento de conocerlo de verdad. No como el campeón invencible, sino como el hombre que, por primera vez, se atreve a mostrarse sin máscaras, sin cinturones y sin aplausos. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo, para siempre. Silencio. Un silencio que dolía más que cualquier gancho al hígado, más que cualquier derrota sobre el ring. Así vivió Julio César Chávez durante décadas, tragando sus miedos, ocultando sus culpas, disfrazando sus lágrimas detrás de esa máscara de campeón que el mundo adoraba. Hoy, a sus 62 años, decide arrancarse esa máscara para siempre. Hoy no habla el campeón, no habla el ídolo, no habla el invencible gladiador que puso de rodillas a gigantes y que llenó arenas enteras con su furia y su talento. Hoy habla el hombre, el padre, el ser humano roto que cada noche, cuando se apagan las luces y la multitud se va, se queda solo con sus demonios, con sus recuerdos, con los gritos de un pasado que jamás lo ha dejado en paz. Con la voz quebrada, el rostro surcado por arrugas que no son solo de edad, sino de tormentos, Chávez decide confesar la verdad más brutal de su vida. Una verdad que llevaba guardada en lo más oscuro de su alma y que ahora sale disparada como un uppercut directo al corazón de millones. Esta no es una historia de victorias. No es un cuento de cinturones dorados ni de aplausos interminables. Esta es la historia de un hombre que se perdió en el laberinto del éxito, que permitió que las adicciones lo devoraran y que, sin quererlo, arrastró a su propio hijo al mismo abismo. Yo maté al niño que mi hijo llevaba dentro, dice entre sollozos. Una frase que retumba como un disparo en el alma. Porque Julio César Chávez no solo perdió años, dinero o prestigio. Perdió la oportunidad de ser el padre que su hijo necesitaba. Perdió la posibilidad de mostrarle el camino correcto, de protegerlo de esos mismos vicios que él mismo no pudo vencer. ¿Quién es realmente Julio César Chávez? ¿El guerrero imbatible que levantaba los puños entre vítores? ¿O el hombre vulnerable que hoy se arrodilla ante el mundo pidiendo perdón? Cuando era joven, Chávez soñaba con ser leyenda, con que su nombre se escribiera en letras de oro. Y lo consiguió. Pero nunca imaginó que el precio de esa gloria sería la destrucción de su familia, la pérdida de la inocencia de su hijo y la condena de vivir con un arrepentimiento que lo carcome día tras día. Muchos creyeron que el enemigo más grande de Chávez estaba en el ring. Pero no. Su peor adversario siempre fue el mismo, sus fantasmas, sus vicios, sus decisiones impulsivas,
y esa sed infinita de aceptación y aplausos que jamás pudo saciar. Hoy, con las manos temblorosas y la mirada perdida, Chávez nos regala la confesión más desgarradora que un padre pueda hacer. Una confesión que se siente como una estocada en el corazón de todos los que alguna vez lo idolatraron. Porque el hombre que siempre supo cómo levantarse de la lona, hoy se muestra incapaz de levantarse de su propio dolor. Ahora entendemos por qué cayó tanto tiempo. Porque esta verdad no solo duele, esta verdad desgarra, incendia, devasta. Una verdad que expone el lado más humano y frágil de un gigante, el mismo que, por fuera, parecía de acero. ¿Estás preparado para escucharlo? ¿Estás listo para descubrir que el mayor triunfo de Chávez no fue ninguna de sus peleas, sino el atreverse a mirarse al espejo y aceptar su derrota más personal? Quédate, porque esta revelación no solo cambiará la historia del boxeo, sino que marcará un antes y un después en la manera en que vemos a nuestros héroes. Prepárate para entrar en el rincón más oscuro del alma de Julio César Chávez, un rincón donde la gloria y la tragedia se abrazan en un combate eterno. Los orígenes y la infancia de Julio César Chávez. Antes de convertirse en el héroe del boxeo mexicano, antes de escuchar su nombre coreado por multitudes y sentir el calor de los reflectores sobre su sudor, Julio César Chávez fue solo un niño. Un niño nacido en medio de la pobreza, en un rincón olvidado de Ciudad Obregón, Sonora, donde el sol quemaba los sueños y donde la vida parecía un ring constante, sin árbitro ni campana final. Julio llegó al mundo el 12 de julio de 1962, en una familia humilde que apenas lograba sobrevivir. Su padre, Rodolfo Chávez, era un hombre trabajador, entregado al campo y a cualquier oficio que pudiera darle un poco de dinero para llevar comida a la mesa. Su madre, Isabel González, era el corazón de la familia, una mujer fuerte, abnegada, que se desvivía por mantener a sus hijos alimentados y vestidos, aunque a veces eso significara sacrificarse hasta el hueso. La casa donde creció Julio no era más que un pequeño cuarto improvisado, con paredes de madera y techo de lámina. Cuando llovía, el agua se colaba por todas partes, empapando el piso de tierra, mojando los colchones y obligando a los niños a dormir abrazados para darse calor y no morir de frío. La comida era escasa, muchas veces comían frijoles y tortillas duras durante días. La leche, el pan fresco, la carne, eran lujos que solo aparecían en sueños. Desde muy pequeño, Julio aprendió a pelear. Pero no contra rivales en un cuadrilátero, sino contra la vida misma. A los 6 años ya ayudaba a su padre en trabajos pesados, cargando leña, limpiando campos, vendiendo cualquier cosa en la calle para traer unas monedas a casa. Fue en esos días donde empezó a forjarse el espíritu de lucha que años después lo convertiría en leyenda. La violencia estaba presente en su entorno. Las calles eran un campo de batalla donde el alcohol, las peleas callejeras y la desesperación marcaban el ritmo del día a día. Julio veía a su padre regresar agotado, con el cuerpo cubierto de polvo y la mirada perdida. Veía a su madre derrumbarse cada noche, llorando en silencio para no despertar a los niños. Todo eso se fue acumulando en el corazón de Julio, llenándolo de una furia silenciosa, de un deseo ardiente de escapar de ese destino que parecía ya escrito. El pequeño Julio era flaco, con las costillas marcadas, pero tenía una energía que nadie podía apagar. Cada tarde, después de vender lo que podía en la calle, corría a ver las peleas de box en un viejo televisor blanco y negro prestado por un vecino. Ahí, frente a esas imágenes distorsionadas y llenas de interferencias, nació su gran sueño. Algún día, él sería el que apareciera en la pantalla, el que todos aplaudirían, el que sacaría a su familia de la miseria. Sus hermanos lo veían practicar golpes imaginarios contra un costal improvisado con ropa vieja y trapos. No tenía guantes, no tenía ring, no tenía entrenador. Su escuela era la calle, su inspiración era el hambre y su mayor motivación era el dolor. Cada golpe lanzado era un grito de auxilio, cada esquive era un intento de esquivar la tristeza, cada entrenamiento era una promesa silenciosa, un día voy a salir de aquí. Julio no tuvo una infancia normal. No hubo juguetes caros, ni cumpleaños con pastel, ni vacaciones. Hubo cicatrices en las rodillas, manos callosas de tanto trabajar, noches sin dormir escuchando los gritos de vecinos borrachos, días enteros soñando con un futuro donde no faltara el pan en la mesa. Su refugio era el boxeo. En cada esquina de su barrio encontraba un motivo para pelear, defender a sus hermanos, pelear por una moneda, pelear por respeto. Muchos adultos decían que Julio estaba destinado a terminar en el mismo camino que tantos jóvenes del barrio, las drogas, la cárcel o la tumba. Pero él tenía otra idea en la cabeza. Aunque nadie lo creyera, aunque se burlaran de él, aunque le dijeran que estaba loco, Julio empezó a creer que cada golpe que la vida le daba solo lo hacía más fuerte.
Así fue como empezó la leyenda de un niño descalzo que soñaba con levantar cinturones, un niño que entendió desde muy temprano que la vida no da segundas oportunidades y que para sobrevivir hay que pelear cada día como si fuera el último round. En esa infancia dura y despiadada, se sembraron las semillas del campeón. Porque Julio César Chávez no nació en un gimnasio de lujo ni en una casa cómoda. Nació entre el polvo, el hambre y la desesperación, forjando su carácter con cada lágrima que caía sobre el suelo de tierra de su humilde hogar. Y aunque aún no lo sabía, cada paso que daba en esas calles polvorientas lo acercaba, sin querer, a convertirse en el ídolo más grande que México jamás conocería. Juventud y formación. La juventud de Julio César Chávez no fue una etapa luminosa ni llena de inocencia como la de muchos adolescentes. Fue una extensión brutal de aquella infancia plagada de carencias, pero ahora con un ingrediente aún más peligroso, la conciencia de que debía escapar a toda costa. A los 12 años, Julio ya no era un niño, era un joven con la mirada endurecida, con un cuerpo flaco pero lleno de energía, con un fuego en el pecho que ardía día y noche. El hambre no se había ido. La pobreza tampoco. Pero había un sueño que crecía dentro de él como un roble, ser boxeador profesional. Era su única salida, su única esperanza de romper el destino que le esperaba, ese mismo que había tragado a tantos amigos y vecinos, consumidos por el alcohol, la droga y la violencia. Julio dejó la escuela muy joven. No porque no quisiera aprender, sino porque la vida le exigía otras prioridades. Había que trabajar, había que traer dinero a casa. Mientras otros jóvenes jugaban fútbol o cortejaban a chicas, él vendía chicles, limpiaba carros o ayudaba a cargar costales en los mercados. En cada moneda que conseguía, veía un pequeño escalón hacia su sueño. Fue en esa etapa que el boxeo pasó de ser un juego improvisado en la calle a una obsesión vital. Encontró un pequeño gimnasio improvisado en Culiacán, un lugar donde el sudor empapaba el piso y el olor a cuero viejo impregnaba cada esquina. No había lujos, no había guantes nuevos ni entrenadores de renombre, pero había pasión. Julio llegaba con los ojos brillando, listo para absorber cada técnica, cada consejo, cada corrección como si fuera una gota de agua en el desierto. Su primera pelota de boxeo era un costal viejo, parchado una y otra vez, y los guantes los conseguía prestados. Muchas veces entrenaba descalzo, con los pies llenos de llagas, pero nunca se quejaba. Para él, cada golpe recibido era una lección, cada caída era un recordatorio de que la vida no perdona, pero siempre da espacio para levantarse. Durante esos años, Julio empezó a construir su resistencia mental. Sabía que no bastaba con tener fuerza en los puños, había que tener una mente de acero. Las tentaciones eran muchas, amigos que lo invitaban a fiestas, oportunidades fáciles para conseguir dinero rápido, incluso pequeñas pandillas que lo buscaban para meterlo en problemas. Pero él tenía una visión, un compromiso sagrado consigo mismo y con su madre. Te voy a sacar de aquí, le prometía en silencio mientras ella dormía. En el gimnasio conoció a varias figuras que serían clave en su formación. Viejos boxeadores retirados, entrenadores sin fama pero con un amor inmenso por el deporte, hombres que veían en Julio algo especial. Veían en sus ojos la determinación de quien ya conocía el dolor real, no el dolor superficial de un puño en la cara, sino el dolor profundo de la miseria, el hambre y el abandono. A los 15 años, Julio ya era conocido en el barrio como el chavito que no se raja. Peleaba en torneos locales, muchas veces sin protección, sin médico, sin nada. Cada victoria era una moneda más para la casa. Cada derrota, un aprendizaje que se tatuaba en su alma. Su madre, aunque moría de miedo de que algo le pasara, siempre estaba en primera fila, rezando por él con lágrimas en los ojos, con el corazón en la garganta. En la adolescencia, Julio empezó a sentir los primeros destellos de fama local. Los vecinos lo admiraban, los niños lo seguían, y los comerciantes le regalaban refrescos o comida después de las peleas. Era poco, pero para Julio era el inicio de algo grande. Sin embargo, con ese pequeño reconocimiento empezaron también las primeras sombras, la envidia, las malas influencias, las ofertas fáciles que prometían dinero rápido. Aún así, Julio seguía enfocado. Su cuerpo empezó a transformarse, se volvió más fuerte, más rápido, más explosivo. Cada día se levantaba antes que el sol, corría kilómetros por caminos de tierra, y después entrenaba hasta que las manos sangraban. Su dieta era pobre, pero su disciplina era más rica que cualquier banquete. A los 17 años ya no era solo un joven con sueños, era una bestia hambrienta, dispuesto a comerse el mundo. Su talento empezó a llamar la atención de promotores y entrenadores serios, quienes veían en él a un futuro campeón mundial. Pero Julio no se confiaba. Sabía que la fama era traicionera,
que cualquier error podía costarle todo. Su juventud no fue una etapa de fiestas y descubrimientos amorosos. Fue una guerra diaria contra la miseria y contra sus propios miedos. Fue el tiempo en que forjó su carácter, donde aprendió que el ring no solo está hecho de cuerdas y esquinas, sino también de silencios, sacrificios y heridas invisibles que nunca sanan por completo. A pesar de todo, cada día que pasaba estaba un paso más cerca de cumplir esa promesa silenciosa que repetía en cada entrenamiento: voy a salir de aquí, mamá. Voy a ponerte en una casa digna. Voy a llenar tu mesa. Voy a ser alguien. Esa juventud, tan dura y tan solitaria, fue la fragua donde se moldeó la leyenda. Porque si bien muchos conocieron a Julio César Chávez como el campeón indestructible, pocos supieron que detrás de cada golpe perfecto había años de hambre, noches de lágrimas y días enteros soñando con una vida mejor mientras corría descalzo por las calles polvorientas de Culiacán. Primeros pasos profesionales e inicio de carrera. El momento que tanto soñó Julio finalmente llegó. Después de años de golpes clandestinos en torneos locales, de noches eternas en el gimnasio y de días enteros vendiendo cualquier cosa para sobrevivir, apareció la gran oportunidad: debutar como boxeador profesional. Era 1980 y Julio apenas tenía 17 años. Su corazón latía como un tambor de guerra. Sabía que ese primer combate no era solo una pelea, era el umbral hacia un destino distinto, la llave que abriría la puerta para sacar a su familia de la miseria. Su primera pelea profesional fue en Culiacán. No había reflectores, ni cámaras de televisión, ni grandes promotores vestidos de traje. Solo un cuadrilátero improvisado, con cuerdas flojas y un público hambriento de sangre y espectáculo. Para muchos era un simple combate más, pero para Julio era el inicio de su vida. El joven Chávez subió al ring con unos guantes prestados y un corazón inflamado de sueños. Su oponente era otro joven desconocido, pero con la misma hambre de victoria. Cuando sonó la campana, el mundo desapareció. No había público, no había pobreza, no había dolor. Solo estaba él, su respiración acelerada, el sudor corriendo por su frente, y esos puños convertidos en armas que llevaban consigo toda la furia y la esperanza de su infancia. Julio ganó por nocaut. Fue un golpe certero, seco, como un grito ahogado que había guardado por años. Aquella noche no hubo grandes festejos. No había dinero para celebrar, pero su madre lo abrazó como si ya hubiese ganado el título mundial. Ese abrazo valía más que cualquier trofeo. Fue en ese momento cuando Julio entendió que el boxeo no era solo un deporte, era su única forma de sobrevivir y darle sentido a todo el dolor que había soportado. A partir de ahí, su carrera empezó a tomar velocidad. Julio se convirtió en un peleador temido en el norte de México. Su estilo agresivo, su resistencia inhumana y su capacidad para absorber golpes lo hacían diferente. No era solo un boxeador más, era un guerrero dispuesto a morir en el ring antes que aceptar una derrota. Poco a poco, los promotores comenzaron a fijarse en él. Sus presentaciones dejaron de ser en gimnasios improvisados y empezaron a trasladarse a arenas más grandes. Cada pelea ganada era un ladrillo más en el puente hacia la grandeza. Pero el camino no fue fácil. Muchos lo acusaban de ser demasiado impulsivo, de arriesgarse innecesariamente. Sus entrenadores se desesperaban porque a veces, en lugar de esquivar, prefería recibir golpes para demostrar su resistencia. Pero eso era Julio, un hombre que no temía al dolor porque había convivido con él desde niño. En cada combate, Julio no solo luchaba contra su oponente, peleaba contra todos esos fantasmas que lo visitaban en las noches, el hambre de su infancia, la tristeza de su madre, la miseria que amenazaba con devorarlo todo. Para él, cada rival era la representación física de su pasado, y cada puñetazo era un paso más lejos de esa vida. Su récord comenzó a crecer. Pronto se corrió la voz de que en el norte había un muchacho que noqueaba sin piedad, que no se cansaba, que peleaba con el alma. Los rumores llegaron a oídos de promotores de la Ciudad de México y de Estados Unidos. Fue entonces cuando Julio supo que estaba entrando a otro nivel. En 1984, Chávez se presentó en su primera gran cartelera internacional. Los nervios lo consumían, pero su determinación era más fuerte. Aquel joven que llegó descalzo al gimnasio, que usaba costales de trapo y vendía dulces en la calle, estaba ahora peleando frente a miles de personas. Ese día no solo se jugaba una victoria, se jugaba la confirmación de que su sueño no era una fantasía infantil, sino una realidad construida a base de golpes, sudor y lágrimas. Julio volvió a ganar. Y con cada triunfo, no solo crecía su fama, crecía también la presión. Empezaron a llegar las entrevistas, las cámaras, las ofertas, las tentaciones. Muchas veces,
Julio se encerraba en el vestidor después de una pelea y rompía en llanto, recordando aquellas noches sin cenar, aquellos días caminando kilómetros para vender dulces y las promesas silenciosas que le había hecho a su madre. Pero en el fondo, sabía que aún faltaba mucho. Sabía que no podía detenerse. Cada cinturón ganado era solo una estación en un viaje que parecía no tener fin. Con el tiempo, Julio empezó a perfeccionar su técnica. Ya no era solo el joven salvaje que peleaba con el corazón, ahora era un boxeador técnico, inteligente, calculador, pero sin perder esa ferocidad que lo distinguía. Para sus fans, era el nuevo ídolo. Para sus rivales, un monstruo indescifrable. Para su familia, un salvador silencioso que seguía mandando dinero a casa cada vez que podía, aunque él mismo viviera con lo justo. Porque aunque su nombre ya empezaba a sonar fuerte en la prensa, Julio aún era el mismo joven humilde que prometió sacar a su madre de la pobreza. Así empezó a forjarse la leyenda. Una leyenda que nacería del sacrificio extremo, de noches de insomnio, de cuerpos magullados y almas rotas. Una leyenda que, sin saberlo, estaba destinada a convertirse en la más grande del boxeo mexicano. Y mientras el mundo apenas comenzaba a enterarse de ese joven feroz llamado Julio César Chávez, él seguía entrenando con la misma intensidad que cuando golpeaba un costal viejo en Culiacán. Porque para él, la verdadera pelea nunca fue contra un rival en el ring, sino contra la vida misma. Fama y éxito internacional. Julio César Chávez ya no era solo un joven promesa del boxeo mexicano. Poco a poco, su nombre comenzó a cruzar fronteras, a retumbar en pasillos de gimnasios en Los Ángeles, en Las Vegas, en Nueva York. De pronto, ese muchacho flaco que entrenaba descalzo en Culiacán estaba en boca de promotores millonarios, de periodistas que olfateaban la próxima gran figura, y de fanáticos que soñaban con un nuevo héroe que los hiciera vibrar como en los viejos tiempos de Rubén Olivares y Salvador Sánchez. En 1984, Chávez ganó el título mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, derrotando a Mario Azabache Martínez en Los Ángeles. A partir de ahí, su vida cambió para siempre. México entero estalló en júbilo, los noticieros abrían con su imagen, los niños empezaban a imitar sus movimientos, y en cada barrio se hablaba del nuevo campeón, del hijo del pueblo, del guerrero que no conocía el miedo. Las multitudes se multiplicaron. Julio empezó a llenar arenas como si se tratara de conciertos de rock. La gente no solo iba a verlo ganar, iba a presenciar una batalla, a sentir el orgullo nacional que se encendía con cada golpe que lanzaba. Porque Chávez no peleaba solo por él, peleaba por cada madre que luchaba por alimentar a sus hijos, por cada padre que se partía el lomo en el campo, por cada joven que sentía que no había salida. Él era la encarnación viva de la resistencia, del coraje, del sí se puede mexicano. Su estilo era un espectáculo brutal. Su presión constante, su capacidad para aguantar castigos sobrehumanos y avanzar siempre hacia adelante, su gancho al hígado, ese temido golpe que parecía romper almas, se convirtieron en su firma. La gente lo adoraba porque no retrocedía, porque su espíritu era irrompible, porque transmitía la esencia de un México que se niega a rendirse. Después del título superpluma, vinieron los títulos en superligero y ligero. Julio empezó a coleccionar cinturones como un coleccionista de reliquias sagradas. Los rivales caían uno tras otro. Edwin Rosario, José Luis Ramírez, Roger Mayweather, todos sucumbían ante esa fuerza descomunal y esa hambre insaciable de victoria. El mundo entero se rindió ante él. Las Vegas se convirtió en su segunda casa, las peleas en el Caesars Palace y en el MGM Grand eran auténticas fiestas nacionales. Había fanáticos que vendían sus autos, que hipotecaban sus casas para viajar y verlo pelear. Muchos decían que Chávez no era un boxeador, sino un milagro con guantes. Los periódicos lo comparaban con los grandes de todos los tiempos. Las cadenas de televisión peleaban por transmitir sus combates. Su rostro aparecía en revistas, anuncios y portadas. Los contratos millonarios comenzaron a llegar, los flashes no dejaban de perseguirlo, las entrevistas se acumulaban. Pero aunque su cuenta bancaria empezaba a engordar, en su corazón seguía latiendo el mismo muchacho humilde de Culiacán, el que prometió cuidar de su madre y sacarla de la miseria. Para México, Julio se convirtió en un símbolo. Sus victorias no eran solo triunfos deportivos, eran pequeñas venganzas contra las dificultades diarias, contra la corrupción, contra la pobreza, contra el abandono. Cada vez que el árbitro levantaba su mano, millones de mexicanos sentían que también se les levantaba el ánimo, que aunque fuera por una noche, podían soñar. Pero la fama no viene sola. Empezaron a aparecer las tentaciones más peligrosas, fiestas interminables, mujeres, alcohol, drogas, aduladores interesados.
La noche se convirtió en un monstruo que devoraba lentamente al campeón. Después de cada pelea, después de cada entrevista, después de cada aplauso, había un vacío enorme que nadie podía llenar. Julio, que había sido un niño abandonado por el mundo, ahora se encontraba rodeado de miles de personas, pero más solo que nunca. Muchos decían que se había vuelto invencible, que era un dios del boxeo, pero por dentro seguía sintiéndose el mismo niño con hambre, con frío, con miedo. Aún así, siguió ganando. Su récord invicto parecía eterno. La gente hablaba de él como si fuera inmortal. Para 1993, cuando enfrentó a Greg Augen en el Estadio Azteca, más de 132,000 almas llenaron el coloso para verlo. Fue la entrada más grande en la historia del boxeo. Ese día, Chávez demostró que no era solo un boxeador, sino un fenómeno social, una fuerza colectiva. Julio César Chávez se convirtió en un mito viviente. Sus peleas eran eventos familiares, transmitidos en plazas públicas, en radios, en cantinas, en hogares humildes donde se rezaba antes y después de cada combate. México entero se paralizaba. Porque cuando Chávez subía al ring, todos peleábamos con él. Sin embargo, mientras su leyenda crecía, las grietas internas comenzaban a hacerse cada vez más profundas. La presión, el dolor acumulado, la culpa, la soledad, la nostalgia, todo eso era un cóctel mortal que lo esperaba cada noche cuando se apagaban los reflectores. Pero en esos años, lo único visible era el brillo, la gloria, el rugir de miles de gargantas. Julio era el rey absoluto, el hombre que hizo llorar a los duros, que unió a un país entero bajo un mismo grito: Chávez, Chávez, Chávez. Sus triunfos, sus puños, su mirada decidida y su corazón indestructible ya habían entrado en la historia. Lo que nadie sabía o nadie quería ver era la tormenta silenciosa que estaba empezando a devorarlo desde dentro. Vida personal y matrimonial. Detrás de cada knockout, de cada cinturón levantado y de cada aplauso estruendoso, existía un hombre que seguía buscando un abrazo sincero, un refugio donde no tuviera que pelear, un espacio donde pudiera ser simplemente Julio y no el invencible Chávez. Porque aunque el mundo entero lo veía como un dios, en casa él seguía siendo un hijo, un esposo, un padre, un ser humano cargando un alma llena de grietas. Julio César Chávez siempre fue un hombre sediento de cariño. Aquella carencia afectiva que arrastraba desde la infancia, esas noches de frío donde dormía abrazado a sus hermanos para no morir congelado, dejaron una huella imborrable. Esa necesidad de sentirse amado se convirtió en una herida silenciosa que lo empujó a buscar refugio en relaciones, en amistades, en fiestas interminables, y, eventualmente, en adicciones que se adueñaron de su vida. Su vida sentimental estuvo marcada por momentos de amor sincero, pero también por el caos. Conoció a Amalia Carrasco cuando aún era joven y su carrera apenas empezaba a despegar. Ella era una mujer fuerte, sencilla, de carácter firme, que vio en Julio no solo al boxeador, sino al muchacho vulnerable que necesitaba guía y apoyo. Fue con ella que empezó a construir su primer hogar. Tuvieron 3 hijos, Julio César Chávez Jr., Omar Chávez y Cristian. Para muchos, Amalia era la roca que mantenía en pie al campeón. La mujer que, mientras el mundo le gritaba ídolo, lo esperaba en casa con los pies firmes sobre la tierra, recordándole quién era en realidad. Sin embargo, la relación nunca fue fácil. La fama trajo consigo tentaciones imposibles de esquivar, mujeres que se le ofrecían sin medida, fiestas que duraban días, amigos falsos que se aprovechaban de su generosidad. Amalia, cansada de perdonar, de esperar noches enteras a un hombre que regresaba derrotado por el alcohol o las drogas, comenzó a distanciarse. Las discusiones se volvieron gritos. Las promesas se hicieron cenizas. Julio intentaba regresar al hogar, pedir perdón, abrazar a sus hijos, pero al día siguiente caía de nuevo en el mismo círculo tóxico. Sus hijos crecieron viendo a un padre ausente, un hombre dividido entre el amor por su familia y el vacío insaciable que lo devoraba por dentro. Para Julio Jr., especialmente, la figura de su padre era una mezcla de admiración y resentimiento. Veía al héroe que el mundo idolatraba, pero también al hombre que a veces llegaba a casa siendo solo una sombra rota. Aún con todas las tormentas, Julio nunca dejó de sentir amor por su familia. En cada entrevista, en cada confesión pública, hablaba de sus hijos con los ojos enrojecidos, con la voz quebrada. Sabía que había fallado. Sabía que, en su afán de darles una vida mejor, terminó alejándose de ellos emocionalmente. Después de separarse de Amalia, Julio encontró en Miriam Escobar un nuevo amor, una mujer que llegó en un momento donde el campeón ya estaba lleno de cicatrices, derrotado por sus propios demonios. Miriam se convirtió en su compañera incondicional, en la mujer que lo vio tocar fondo y que no huyó.
Al contrario, le tendió la mano y lo empujó a buscar ayuda. Con Miriam, Julio empezó un proceso lento y doloroso de reconstrucción personal. Ella estuvo presente en sus momentos más oscuros, cuando las recaídas amenazaban con acabarlo todo. Fue con ella que Chávez empezó a entender que su mayor pelea no era contra Whittaker, Taylor o Augen, sino contra sí mismo. La familia, para Julio, siempre fue un motor, pero también una deuda emocional. Con el tiempo, buscó acercarse más a sus hijos, en especial a Julio Jr., quien también decidió entrar al mundo del boxeo. Intentó ser un mentor, aunque sabía que las ausencias de su pasado habían dejado heridas profundas. En la intimidad de su hogar, el campeón no era el hombre de los estadios llenos ni el guerrero imparable. Era un padre que lloraba en silencio, un esposo que pedía perdón, un hombre que aún temía mirarse al espejo. Porque cuando se apagaban las cámaras y las multitudes desaparecían, quedaba un ser humano marcado por el dolor y la culpa. Hoy, con Miriam a su lado, Julio se esfuerza por sanar esas fracturas familiares. Aunque sabe que no puede borrar el pasado, intenta compensar cada momento perdido con presencia, cariño y apoyo. Porque entiende, quizá demasiado tarde, que los cinturones y los millones no llenan la mesa, no calman el llanto de un niño ni construyen un abrazo verdadero. Así fue la vida personal y matrimonial del campeón, un campo de batalla paralelo al ring, lleno de victorias agridulces, derrotas dolorosas y reconciliaciones frágiles. Una vida donde el verdadero combate siempre estuvo en casa, y donde cada herida emocional era más profunda que cualquier corte sobre la ceja. Caídas y crisis profundas. Después de tantos años de victorias, cinturones, ovaciones y dinero, el precio oculto empezó a emerger con una fuerza devastadora. Porque aunque Julio César Chávez era invencible sobre el ring, la vida le tenía preparado el combate más cruel, uno que no se libraba con puños, sino con el alma. Afuera, el mundo lo aplaudía. Dentro, el hombre se desplomaba. Cada triunfo era seguido por una noche interminable de excesos. Julio empezó a sentir un vacío inmenso que no se podía llenar ni con el rugir de 130,000 personas en el Azteca, ni con fajos de billetes, ni con trofeos. Ese silencio interior se convirtió en un monstruo hambriento que pedía más y más. Fue entonces cuando el alcohol se convirtió en su compañero inseparable. Lo que empezó como celebración esporádica después de las peleas, se transformó en un ritual diario. Julio bebía para olvidar, para anestesiar el dolor, para callar las voces que le recordaban cada error, cada ausencia, cada promesa rota. Pero el alcohol no llegó solo. Pronto aparecieron las drogas, como una daga disfrazada de alivio. La cocaína se convirtió en su refugio, su escape, su verdugo silencioso. Julio comenzó a desaparecer. Aun cuando entrenaba y subía al ring, detrás de esos guantes había un hombre fragmentado, con los ojos vacíos, con el alma arrugada como un guante viejo. Sus allegados veían cómo se consumía. Algunos intentaban detenerlo, otros solo aprovechaban el derrumbe para sacar provecho. El dinero salía de sus manos como arena en el viento. Las fiestas se alargaban por días enteros, y los amaneceres lo encontraban desplomado, rodeado de extraños, con el corazón más cansado que sus puños. Llegó un momento en que Julio empezó a pelear no por pasión, sino por obligación. Los contratos, las deudas, los compromisos lo arrastraban de vuelta al ring cuando su cuerpo ya gritaba por descanso. Su mente, envenenada por los excesos, ya no encontraba la claridad de los primeros años. Las derrotas empezaron a llegar. La noche del 12 de marzo de 1994, cuando enfrentó a Frankie Randall, su invicto cayó como un castillo de naipes. Fue un golpe brutal, no solo para el campeón, sino para un país entero que lloró frente a la televisión. México entero sintió esa derrota como una traición al destino. Julio sintió que su mundo se derrumbaba. La prensa, antes devota, comenzó a señalar sus excesos, sus amistades peligrosas, sus borracheras interminables. Los fanáticos, desconcertados, se dividieron, algunos seguían fieles, otros lo criticaban con dureza. El divorcio con Amalia, las peleas públicas con sus hijos, la tensión con promotores y entrenadores, todo se mezcló en una tormenta emocional que lo arrastró al abismo. Julio intentó varias veces rehabilitarse, pero siempre caía. La cocaína lo esperaba en cada esquina, disfrazada de consuelo rápido. En sus propias palabras, hubo noches en que deseó morir. No soportaba ver a su madre llorar, no soportaba las miradas decepcionadas de sus hijos, no soportaba sentir que se había convertido en una marioneta rota. El hombre que parecía de hierro se quebró en 1000 pedazos. Las recaídas lo llevaron a hospitales, a clínicas, a momentos donde literalmente tocó fondo, inconsciente, al borde de la sobredosis, convencido de que ya no había regreso.
En uno de los episodios más oscuros, Julio se encerró en una habitación de hotel durante días, consumiendo sin parar, esperando simplemente que su cuerpo dijera basta. Fue rescatado a tiempo, pero el daño ya estaba hecho. Su físico se deterioró. Su rostro, antes radiante y orgulloso, se llenó de sombras. Su voz se volvió áspera, su mirada perdida. Los periódicos sensacionalistas publicaban fotos de un Chávez irreconocible, demacrado, desorientado. Para muchos, era la. Los fanáticos, desconcertados, se dividieron, algunos seguían fieles, otros lo criticaban con dureza. El divorcio con Amalia, las peleas públicas con sus hijos, la tensión con promotores y entrenadores, todo se mezcló en una tormenta emocional que lo arrastró al abismo. Julio intentó varias veces rehabilitarse, pero siempre caía. La cocaína lo esperaba en cada esquina, disfrazada de consuelo rápido. En sus propias palabras, hubo noches en que deseó morir. No soportaba ver a su madre llorar, no soportaba las miradas decepcionadas de sus hijos, no soportaba sentir que se había convertido en una marioneta rota. El hombre que parecía de hierro se quebró en 1000 pedazos. Las recaídas lo llevaron a hospitales, a clínicas, a momentos donde literalmente tocó fondo, inconsciente, al borde de la sobredosis, convencido de que ya no había regreso. En uno de los episodios más oscuros, Julio se encerró en una habitación de hotel durante días, consumiendo sin parar, esperando simplemente que su cuerpo dijera basta. Fue rescatado a tiempo, pero el daño ya estaba hecho. Su físico se deterioró. Su rostro, antes radiante y orgulloso, se llenó de sombras. Su voz se volvió áspera, su mirada perdida. Los periódicos sensacionalistas publicaban fotos de un Chávez irreconocible, demacrado, desorientado. Para muchos, era la confirmación de que hasta los dioses pueden caer. Pero entre todas esas caídas, lo más doloroso para Julio no fue perder peleas o dinero. Lo que más le dolía era haber perdido la confianza de sus hijos, el respeto de su madre, el amor de su esposa. Esa herida lo acompañó cada amanecer, cada noche en que despertaba solo, empapado en sudor frío, con el eco de sus propios gritos ahogándolo. El campeón más grande de México estaba derrotado. No por un oponente en el ring, sino por el enemigo más peligroso de todos, él mismo. Polémicas y confesiones íntimas. Si algo caracterizó la trayectoria de Julio César Chávez, además de su grandeza en el ring, fueron los escándalos que lo rodearon fuera de él. Porque mientras millones lo idolatraban, mientras la prensa lo convertía en portada cada semana, detrás de esa imagen de héroe se gestaba un torbellino de decisiones impulsivas, relaciones turbulentas y confesiones que, con el tiempo, saldrían a la luz como un puñetazo directo al corazón de sus seguidores. Julio nunca fue un hombre discreto. Su carácter impulsivo, su necesidad constante de adrenalina y su herida emocional lo empujaban a situaciones límite. Una de las polémicas más sonadas fueron sus interminables fiestas, donde el alcohol y la cocaína corrían como ríos desbordados. Fiestas que se extendían por días, a veces en mansiones, a veces en hoteles de lujo, siempre llenas de amigos que se evaporaban cuando se apagaba la música y se vaciaban las botellas. En entrevistas posteriores, el propio Julio confesó que muchas veces amanecía sin recordar con quién había estado, ni dónde se encontraba. Era como si despertara en un campo de batalla, llegó a decir. Para muchos, esas palabras eran exageradas, para él, eran una verdad brutal. Las mujeres fueron otro capítulo oscuro. Julio admitió haber sido infiel en múltiples ocasiones, incluso durante sus matrimonios. Las noches de gloria eran seguidas por encuentros rápidos, por caricias vacías que intentaban llenar un hueco mucho más profundo que el deseo físico. Las cámaras de espectáculos lo seguían a todas partes, captándolo con mujeres desconocidas, alimentando titulares morbosos y destruyendo poco a poco su imagen de hombre de familia. La relación con sus hijos también fue blanco de polémica. Julio César Chávez Jr., en particular, creció viendo a su padre no solo como un héroe, sino también como un hombre quebrado. Las constantes ausencias, las recaídas y los escándalos públicos provocaron una distancia emocional dolorosa. El propio Chávez ha confesado entre lágrimas que siente que perdió años cruciales en la vida de su hijo, y que esa ausencia lo marcó para siempre. Además, existieron conflictos con promotores, entrenadores y managers. Julio solía tomar decisiones impulsivas, cancelaba contratos, exigía condiciones imposibles o desaparecía durante semanas sin avisar. Hubo rumores de deudas millonarias, de apuestas peligrosas, de dinero perdido en juegos y negocios turbios. Aunque algunos fueron desmentidos, otros quedaron como manchas imborrables en su historia. Uno de los momentos más crudos y sinceros de su vida llegó cuando, en plena rehabilitación,
decidió enfrentar públicamente sus adicciones. En conferencias y entrevistas, con la voz quebrada y el rostro arrugado por el dolor, Chávez confesó que la cocaína casi lo mata, que hubo días en que se drogaba durante horas hasta desmayar, que estuvo a un paso de morir solo en un hotel. Yo morí y volví, dijo una vez. Perdí mi alma, perdí a mi familia, perdí mi dignidad. Lo único que no perdí fue la oportunidad de volver a pelear conmigo mismo. El público, acostumbrado a verlo como un semidios invencible, quedó en shock. Las lágrimas del campeón no eran parte de un show, eran gritos de auxilio tardíos, confesiones de un hombre que se atrevía a desnudar su alma frente a un país entero. En una de sus confesiones más dolorosas, Chávez contó cómo en sus peores momentos llegó a suplicar a Dios que se lo llevara. Cómo pensó en quitarse la vida, cansado de arruinar todo lo que amaba. Cómo miraba el rostro de su madre y sentía que la había traicionado, que había fallado como hijo, como esposo, como padre. Pero quizás la confesión más impactante fue cuando reconoció que su verdadero miedo nunca fueron los golpes, ni las derrotas, ni los rivales. Su verdadero miedo siempre fue enfrentar su propia soledad, esa voz interior que le recordaba que debajo del ídolo vivía un niño herido, aterrado, buscando amor en lugares equivocados. Julio se convirtió en un símbolo no solo por su grandeza deportiva, sino por su valentía al confesar públicamente sus demonios. Su historia se transformó en una lección viva sobre la fragilidad humana, la adicción, la fama y la traición a uno mismo. Hoy, cuando se habla de las polémicas de Julio César Chávez, ya no se hace con morbo, sino con respeto. Porque esas caídas, esas noches de locura y esas lágrimas en silencio, fueron también parte esencial de su legado. Fueron el recordatorio de que hasta los más grandes pueden derrumbarse, y que la pelea más difícil no siempre está en el cuadrilátero, sino en el rincón más oscuro de la mente y el corazón. Superación y redención. Después de tantas caídas, de tantas noches sumergido en abismos oscuros, Julio César Chávez encontró la fuerza que muchos pensaban que ya no existía. Porque para un guerrero verdadero, la peor derrota no es la que se sufre en el ring, sino la que se libra contra uno mismo. Y esa, justamente, era la batalla que Julio tenía pendiente. El campeón, el ídolo, el héroe de millones, estaba quebrado. Sus hijos, sus amigos y sus fanáticos lo veían convertido en un hombre sin rumbo, atrapado en un laberinto de adicciones y culpas. Pero fue ahí, en el punto más bajo de su existencia, donde surgió la chispa. Una chispa pequeña, casi invisible, que nació cuando se miró al espejo y no reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. Cuenta Julio que hubo un día en particular que cambió todo. Después de una de sus tantas recaídas, tirado en el suelo de un cuarto de hotel, solo y con la mente nublada, sintió el filo de la muerte rozándole el alma. Ahí entendí que ya no estaba peleando por ganar, estaba peleando por sobrevivir, confesó en una entrevista años después, con los ojos vidriosos. Fue entonces cuando, casi arrastrándose, pidió ayuda. La primera vez que ingresó a rehabilitación no fue fácil. Los demonios que había alimentado durante años eran monstruos enormes que lo golpeaban desde adentro. Julio se sintió desnudo, expuesto, frágil. El campeón que había soportado ganchos demoledores no soportaba estar sin drogas ni alcohol. Las primeras noches fueron un infierno, sudores fríos, delirios, alucinaciones y un dolor emocional que lo hacía rogar por un escape rápido. Pero esta vez había algo diferente. Sus hijos, la voz de su madre, la mirada de Miriam, todo eso se convirtió en un motor. Julio se aferró a esas imágenes como un náufrago a un pedazo de madera. Sabía que no podía seguir defraudándolos. Sabía que, si no salía de ahí, terminaría muerto y olvidado, convertido en una triste anécdota en los libros de historia. El proceso no fue lineal. Hubo recaídas. Hubo días en que quiso rendirse y volver a las sombras. Pero también hubo pequeños triunfos, una mañana sin ansias, una tarde sin cocaína, una noche en que pudo dormir sin pesadillas. Cada día limpio era un round ganado. Con el tiempo, Julio empezó a compartir su historia públicamente. Dejó de esconderse. Empezó a dar conferencias, a visitar centros de rehabilitación, a hablar en televisión. Su voz, antes potente y arrogante, se transformó en un eco de humildad y humanidad. Confesó sus errores con una sinceridad brutal, consciente de que, si su historia podía salvar aunque fuera a una sola persona, ya valía la pena. Su familia comenzó a reconstruirse. Las heridas seguían ahí, pero poco a poco comenzaron a cerrarse. Con Julio Jr. y Omar, las conversaciones pasaron de los reproches al perdón. Los abrazos, aunque al principio fríos y llenos de dudas, se convirtieron en puentes de esperanza. Miriam, la mujer que nunca soltó su mano en los peores momentos,
se convirtió en su roca definitiva. Con ella a su lado, Julio aprendió a vivir fuera del ring, a encontrar pequeñas alegrías en los detalles sencillos, un desayuno en familia, un paseo tranquilo, una tarde viendo boxeo sin la presión de pelear. Hoy, Julio César Chávez se define a sí mismo como un sobreviviente. Un hombre que no solo venció a rivales temibles, sino que venció al peor enemigo, sus propios miedos y adicciones. Con sus clínicas de rehabilitación, ayuda a cientos de jóvenes y adultos a liberarse de la esclavitud de las drogas. Sus charlas están llenas de verdades crudas, de lágrimas, de silencios pesados. En cada conferencia, Julio mira a los ojos a quienes le escuchan y repite, si yo pude salir del infierno, tú también puedes. Y esas palabras no son eslogan. Son cicatrices convertidas en bandera. Hoy, el campeón ha encontrado una nueva forma de pelear, no con puños, sino con el alma. Ya no busca aplausos, ni cinturones, ni cámaras. Busca paz. Busca redención. Busca dejar un legado más grande que cualquier título mundial. Porque, al final, la verdadera victoria de Julio César Chávez no está en sus récords ni en sus millones. Está en haberse levantado después de perderlo todo, en haberse mirado al espejo y decirse, hoy voy a pelear, pero esta vez por mí. Legado y presente. Hoy, al mirar hacia atrás, el camino de Julio César Chávez parece una película épica, llena de victorias gloriosas, caídas devastadoras y redenciones que parecen milagrosas. Pero más allá de los récords, más allá de las peleas y los cinturones, Julio deja un legado que trasciende cualquier cifra o estadística. Porque Julio César Chávez no solo fue el boxeador con más victorias en peleas de campeonato mundial, ni el que llenó estadios con más de 130,000 almas. Fue, y sigue siendo, el espejo de un pueblo entero. Un pueblo que se ve reflejado en su resiliencia, en su coraje para seguir adelante, en su capacidad de levantarse incluso cuando parece imposible. Su legado en el boxeo es incuestionable. Inspiró a generaciones enteras de peleadores mexicanos y latinos que soñaron con calzarse los guantes viendo a Chávez pelear con el corazón. Muchos de los campeones actuales crecieron viéndolo en la televisión, imitándolo en patios polvorientos, creyendo que si él pudo, ellos también podrían. Las noches de sus peleas fueron eventos nacionales. Calles vacías, cantinas repletas, familias enteras reunidas frente al televisor, gritando cada golpe como si les fuera la vida en ello. Para muchos, Chávez representaba la dignidad y la fuerza de México en un escenario internacional, un símbolo de orgullo que unía a ricos y pobres, jóvenes y viejos, norteños y sureños. Pero quizás su mayor legado no esté en el cuadrilátero, sino en sus luchas fuera de él. Hoy, convertido en un hombre que predica la sanación y el autocuidado, Chávez recorre el país dando conferencias, contando su historia sin filtros, compartiendo sus caídas y su renacer con una honestidad que desarma a cualquiera. Su labor en centros de rehabilitación y clínicas es un testimonio vivo de su transformación. Ha salvado vidas con su voz, con su ejemplo. Porque no hay nada más poderoso que un campeón que acepta sus derrotas y las convierte en lecciones. Cada persona que se salva gracias a sus palabras se convierte en un pequeño triunfo que alimenta su alma más que cualquier cinturón. En su vida personal, Julio ha tratado de reconstruir los puentes que el tiempo y sus errores derrumbaron. Hoy se muestra cercano a sus hijos, apoyándolos, aconsejándolos y acompañándolos en cada paso. Con Julio Jr., especialmente, la relación ha pasado de los reproches a la comprensión. Se ven entrenar juntos, compartir risas, abrazarse después de los combates, como si cada gesto fuera un ladrillo más para reconstruir el hogar emocional que tanto les faltó. En el presente, el gran campeón mexicano se muestra más humano que nunca. Ya no necesita demostrar nada a nadie. Se presenta en eventos, habla con humildad, bromea con el público, se deja fotografiar con todos, como si cada abrazo fuera una pequeña celebración de la vida. Su figura es tan poderosa que va más allá del deporte. En la cultura popular, su nombre se convirtió en sinónimo de valentía y entrega. En canciones, en murales, en tatuajes, en camisetas, Julio sigue vivo en cada rincón de México. Su frase "nunca me rajé" se repite como un mantra de resistencia en barrios, en gimnasios, en almas que no se dejan vencer. La historia de Chávez nos enseña que el verdadero campeón no es quien nunca cae, sino quien se levanta tantas veces como sea necesario. Nos enseña que incluso los ídolos lloran, se rompen y buscan redención. Nos enseña que siempre hay una segunda oportunidad, incluso cuando creemos que hemos perdido todo. Hoy, con 62 años, Julio vive una vida más tranquila, más conectada con la familia, más consciente de cada segundo. Mira el pasado con dolor, pero también con orgullo, porque cada herida,
cada error y cada lágrima lo llevaron a convertirse en el hombre que es ahora. Su legado no solo se mide en peleas ganadas, sino en corazones sanados, en vidas salvadas, en jóvenes que deciden elegir el gimnasio antes que la calle, inspirados por su ejemplo. Julio César Chávez sigue siendo el campeón de un pueblo entero. Un guerrero que, incluso después de colgar los guantes, sigue peleando cada día. Un hombre que demostró que la pelea más grande de todas no se libra en un ring, sino en el interior de cada uno de nosotros. Y así, llegamos al final de este recorrido por la vida de Julio César Chávez. Un hombre que no nació con lujos ni comodidades, que no fue hijo de un destino fácil ni de caminos rectos. Un hombre que desde niño aprendió que la vida es un ring constante, donde cada amanecer es una campana que marca el inicio de un nuevo round. Julio nos enseñó que no existen campeones perfectos, que el verdadero gigante no es el que nunca cae, sino el que, cubierto de polvo, con las rodillas sangrando y la mirada nublada, decide levantarse una vez más. Nos enseñó que detrás de cada aplauso, de cada trofeo, existe un alma vulnerable, un corazón que late con miedos, culpas y sueños que no siempre se cumplen. Su historia no solo es la de un boxeador que alcanzó la cima del mundo. Es la historia de un hombre que se perdió en sus propias sombras, que se ahogó en excesos, que destruyó lo que más amaba, pero que también tuvo el valor de buscar la luz, de abrazar sus errores y convertirlos en lecciones. Porque al final, la verdadera pelea de Julio César Chávez no fue contra Taylor, ni contra Whitaker, ni contra Randall. La pelea más dura, la que realmente marcó su legado, fue la que libró contra su propia alma. Y esa, aunque muchos no la vieron en televisión, fue la más heroica de todas. Hoy, a sus 62 años, el campeón ya no necesita demostrarle nada al mundo. Vive con la serenidad de quien ya peleó sus peores batallas y encontró en el perdón, y en el amor de su familia, su verdadero cinturón de oro. Vive con la certeza de que cada cicatriz cuenta una historia, y que cada lágrima fue el precio de su redención. Si algo nos deja Julio, es la enseñanza de que siempre se puede volver a empezar. Que no importa cuántas veces hayamos caído, siempre habrá una oportunidad para levantarnos, para abrazar a quienes amamos, para cambiar nuestro destino y reconciliarnos con nosotros mismos. Y ahora, te invito a que cierres los ojos un momento y pienses en tu propia vida. Piensa en tus derrotas, en tus miedos, en esas noches oscuras que solo tú conoces. Pregúntate, ¿qué tanto estoy dispuesto a pelear por mí, por mi gente, por mis sueños? Porque al final, todos somos boxeadores en el gran ring de la vida. Y aunque no todos llevemos guantes ni subamos a un cuadrilátero, todos cargamos heridas invisibles, todos buscamos victorias íntimas, todos ansiamos redención. Si esta historia te movió el corazón, si te inspiró, si te ayudó a entender que siempre se puede escribir un nuevo capítulo, te invito a que nos apoyes. Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video con tus amigos y deja tu comentario contándonos qué fue lo que más te impactó de la historia de este gran campeón.